Las creepypastas son geniales, pero ¿alguien tiene alguna buena historia real inquietante? Hace unos años, mi hermano recibía una llamada en su celular todas las noches entre las 2 y las 3 de la mañana. Contestaba y lo único que se escuchaba era un sonido infernal, como una mezcla de estática con gritos. Después de un mes de esto, cambió su número de celular y las llamadas se detuvieron. Pero al cabo de una semana más o menos, comenzaron de nuevo. El mismo sonido, a la misma hora exacta. Finalmente, un día decidió devolver la llamada. Le contestó un anciano que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Aún así, las llamadas seguían. Si no contestaba, llamaban varias veces más. Nunca dejaban mensajes. Decidió que ya era suficiente. Canceló su contrato con la compañía telefónica, se cambió a otra y consiguió un número nuevo. Y sí, como te imaginas, las llamadas con los gritos y la estática volvieron después de un pequeño descanso. Para ese entonces, estaba aterrorizado todas las noches, sin entender por qué pasaba esto. Devolvió la llamada otra vez y esta vez le respondió otra persona distinta. Más o menos por esa época perdió su trabajo y el celular. Las llamadas, por supuesto, se detuvieron. El teléfono ya estaba desconectado. Hasta que un día mi mamá me pidió que escuchara un mensaje extraño que recibió en el teléfono fijo de la casa. Era el mismo sonido de estática con gritos. Se lo mostramos a mi hermano y se puso muy mal. Volvió a marcar el número y esta vez decía que el número estaba desconectado. Nunca más volvimos a saber nada de eso. Esto le pasó a una amiga mía hace aproximadamente un año. La llamaremos Minji. Tiene 20 y tantos años y trabaja como tutora de inglés en Corea del Sur. Una noche, hace algunos años, estaba dando clases a un chico de secundaria. Se quedaron hasta tarde y los autobuses dejaron de circular, así que él, que vivía lejos, le pidió dormir en el suelo para tomar el primer bus a la mañana. A ella no le gustaba la idea de invitar a un adolescente a pasar la noche, pero terminó cediendo. Volvió a su departamento de una sola habitación, se acostó en la cama y él se acomodó en el suelo con una manta. Unas horas después, alrededor de las 2 de la mañana, el chico la despertó diciendo que tenía mucha hambre y quería salir a comer. Ella le dijo que preparara ramen en la cocina, pero insistió con ir a un lugar abierto las 24 horas a pocas cuadras. Tras varios minutos de presión, salió con él y, ya en la calle, le confesó: no tengo hambre, me desperté y miré debajo de tu cama. Hay un hombre durmiendo ahí. Llamaron a la policía y descubrieron que un hombre sin hogar llevaba más de 2 meses viviendo escondido bajo la cama. El chico lo vio solo porque estaba en el suelo y tenía una vista directa. Lo arrestaron y, por suerte, no pasó nada más. Pero es lo más escalofriante que le ha ocurrido a alguien que conozco. Cuando estaba en 8º grado fui a una excursión escolar llamada el Louisiana Tour. Básicamente recorríamos lugares importantes en el sur de Luisiana. Uno de los sitios que visitamos fue Myrtle's Plantation, considerada uno de los lugares más embrujados del país. Hay todo tipo de historias sobre ese lugar, pero en un momento estábamos en una habitación con un grupo grande y la guía estaba hablando de algo que no recuerdo. Mientras estaba ahí empecé a escuchar lo que parecía ser alguien tocando una tecla de piano. Después de oírlo un par de veces, comencé a buscar de dónde venía el sonido. No vi ningún piano, pero seguía escuchándolo. Les pregunté a mis amigos, que estaban cerca, si lo oían y dijeron que no. Cuando volvió a sonar dije: ahí está de nuevo, tienen que haberlo escuchado, y pensaron que estaba loco. Volví a mirar alrededor del cuarto. Todos tenían la vista puesta en la guía excepto una mujer. Me miró, me señaló y luego se señaló la oreja con gesto de pregunta. Me di cuenta de que me estaba preguntando si yo también lo oía y asentí. En ese momento la guía empezó a contar la historia de un soldado que había muerto allí, que tocaba el piano y que varios huéspedes habían reportado escucharlo tocar por la noche. Honestamente no supe qué pensar, creo que aún no lo sé. Hablé con la mujer cuando salíamos de la habitación y ella había oído exactamente lo mismo que yo, pero su esposo y su hijo no lo habían escuchado. Cuando estaba creciendo, uno de mis mejores amigos me contó una situación muy inquietante que le pasó a él, a su hermano menor y a un hombre en la ventana. Cuando eran pequeños compartían dormitorio. Se llevan algunos años, pero su hermano nació con muchos problemas de salud, incluida esclerosis múltiple, y está en silla de ruedas y no puede cuidarse solo. Para vigilarlo por la noche cuando sus padres no podían, dormían en la misma habitación. Una noche mi amigo se despertó sin ninguna razón en particular y miró hacia su hermano, pero vio algo que lo dejó helado. La silueta extraña de un hombre con sombrero de copa mirando por la ventana detrás de la cuna de su hermano. Lo primero que hizo fue saltar de la cama, encender la luz y correr al cuarto de sus padres para contarles lo que había visto.
Cuando ellos volvieron a la habitación para investigar, su hermano menor estaba teniendo una convulsión en la cuna. Algunos familiares dicen que esa noche el que estaba en la ventana era el ángel guardián de su hermano. Mi amigo cree que era la muerte. Todavía me resulta bastante perturbador. Es difícil decir que califica como inquietante. Tal vez podría verse como algo reconfortante. Mi madre jura que esta historia es verdadera y, francamente, no veo por qué mentiría. Mi mamá tuvo 3 hijos. Estoy yo, el más joven, y mi hermano mayor, pero antes de que naciéramos estuvo Jonathan. Era un niño rubio y dulce, de ojos azules grandes, conocido por repetir sin querer las malas palabras de papá en la iglesia. Un niño sano, excelente en la escuela, activo al aire libre. Cuando tenía casi 6 años, iba en su bicicleta, se cayó y se golpeó la cabeza contra una roca. Se levantó y dijo que se sentía bien. Mi mamá lo encontró a la mañana siguiente en su cama cuando intentó despertarlo para ir al jardín, con una pupila dilatada y la otra no. Lo llevaron en helicóptero al hospital más cercano. Mientras tanto, el mejor amigo de Jonathan, Nick, estaba sentado en la mesa del desayuno comiendo cereal. De repente se levantó y fue hacia la puerta. Cuando su mamá le preguntó qué pasaba, Nick dijo que Johnny lo estaba llamando. Nick y Johnny vivían en manzanas diferentes, pero aún no se les permitía cruzar la calle sin un adulto porque eran muy pequeños. Vivían lo suficientemente cerca como para llamarse desde sus respectivas esquinas para salir a hablar. Así que Nick fue a la esquina mientras su madre recibía una llamada de la mía diciendo que Johnny acababa de ser declarado muerto en el hospital, un aneurisma cerebral latente que se activó por la caída. La mamá de Nick casi no pudo soportar la noticia y ahora se preguntaba a dónde había ido su hijo. Nick volvió unos minutos después y dijo que escuchó a Johnny llamarlo, pero que no estaba en la esquina cuando miró. Luego se sentó para seguir comiendo su cereal. Cuando su madre le preguntó qué decía Johnny, Nick respondió que había venido a decir adiós. Mi mamá me contó esta historia cuando era pequeño y se me quedó grabada. Ojalá hubiera podido conocerlo. Pero, siendo sincero, yo no estaría aquí escribiendo esta historia para ustedes si él no hubiera muerto. Mi madre solo quería tener 2 hijos. Estoy agradecido por la oportunidad que tuve de vivir y, a veces, siento que él murió por mí. No soy religioso, pero me siento espiritual cuando pienso en Johnny. Una cosa rara que le pasó a mi hermana hace un par de años. Contexto, ella y su, ahora, esposo estaban cuidando la casa del tío de mi cuñado. El tío es mayor y está empezando a perder la lucidez. Alquila un departamento en el sótano y una señora amable vive abajo, limpia la casa cuando está allí, pero quería que mi cuñado fuera a revisar las cosas y a darle de comer al gato viejo de vez en cuando. El primer día que van a cuidar la casa entran pero no encuentran al gato para asegurarse de que esté bien. Mi hermana tiene gatos y sabe que se esconden cuando están por morir, así que estaban preocupados y lo buscaban por todos lados, en todos los cuartos, debajo de las camas y en todo. Incluso preguntaron a la señora de abajo y ella tampoco lo había visto. Entonces mi hermana abre el armario del cuarto de invitados y revisa entre las cosas del piso, mueve un par de cosas y ve un par de pies en el suelo dentro del armario, con ropa bloqueando todo lo de arriba de los pies. Tienen las uñas pintadas y parecen humanos, pero ella asume que es una muñeca o algo así. Buscan en algunos lugares más y de repente el gato está en el medio de la sala como si nada. Cierran el cerrojo y se van. Mi hermana y su novio salen a cenar y al cine y ella no puede dejar de pensar en los pies y en lo reales que se veían. Había empezado a salir con él hacía poco y no quería parecer loca, así que no dijo nada, pero después de unas horas decidió que tenía que contarle. Él piensa que probablemente sea una muñeca, pero se ofrece a volver y revisarlo de todos modos. Cuando llegan, mi hermana solo quiere quedarse en el patio porque tiene miedo, lo que hace que él se dé cuenta de que debe ser algo serio. Van a entrar y el cerrojo ahora está abierto y la manija está cerrada. Él piensa que debe haber alguien adentro. Junto a la puerta hay una chimenea, así que cuando entra agarra el atizador y empieza a avanzar sigilosamente hacia el armario. Lo abre y ve el mismo par de pies con las uñas pintadas en el suelo. Los toca suavemente con el atizador y los dedos se encogen. Entonces le da un golpe fuerte con el hierro y grita: «¡Sal de ahí!». Sale una mujer de unos 30 y tantos, con el gato en brazos y una lata de gaseosa. Resulta que era amiga de la inquilina del sótano. Cuando se quedó sin hogar la amiga la dejó quedarse hasta que descubrió que era adicta al crack. Empezó a dejar drogas por la casa y a llevar gente sospechosa, así que la echaron. De alguna manera consiguió una llave del piso de arriba y había estado viviendo allí mientras el tío estaba fuera. Llamaron a la policía y la arrestaron. Cuando era más joven mi familia era extremadamente pobre y vivíamos en una casa rodante muy vieja en un terreno de mi abuelo.
Ese terreno estaba en un pueblito en medio de la nada en Texas y estaba cubierto de bosques. El pueblo en sí era el típico lugar rural donde el fútbol americano es rey y no hay nada que hacer los fines de semana más que emborracharse o drogarse. También era el tipo de pueblo, sumado a que eran principios de los 90, donde normalmente no había que preocuparse mucho por cerrar con llave o poner alarma. Nuestra casa rodante tenía 2 habitaciones y mis padres, siempre poniéndonos a nosotros primero, dormían en la sala en un sofá cama. Mi cuarto estaba directamente conectado a esa sala y el de mi hermana quedaba al final de un pasillo pasando la cocina y el baño, en el otro extremo. Una noche, después de que todos se habían ido a dormir, mi papá se despertó con la sensación de que había alguien en la habitación. Miró alrededor y vio una figura masculina grande sentada en el sillón, a pocos metros de la cama. Mi papá encendió rápido la luz junto a su cama y vio que era un vecino de la carretera llamado Carter. Este hombre era conocido por consumir drogas con frecuencia y a menudo tenía problemas con la ley por eso. Mi papá le preguntó qué diablos hacía ahí y le dijo que se largara, y él respondió: no puedo salir. Los demonios me están persiguiendo y tu casa es la única segura. Mi papá, que debo decir es bastante grande e intimidante, le contestó que si no se iba rápido la casa iba a ser mucho menos segura para él. Si me voy me van a atrapar. Me han estado persiguiendo toda la noche. Si me alcanzan estoy muerto. Mi papá le dijo que no había demonios, pero que si no salía de su casa el que iba a estar muerto era él. Por lo que me contaron, ya que yo estaba dormido en esa parte, mi mamá también lanzó unas cuantas amenazas y, aunque no es grande, era igual de aterradora. Creo que fue su enojo lo que por fin lo hizo salir corriendo. Mi papá se levantó, cerró la puerta con llave y miró por las persianas mientras Carter decidía que, como no podía escapar de los demonios, iba a robarse nuestra vieja Suburban a la que mi papá siempre le dejaba las llaves puestas. Estuvo manejando como 1 hora. Llamamos a la policía y tardaron más o menos eso en llegar porque la comisaría más cercana estaba a unos 20 o 30 minutos. Finalmente la devolvió, lo arrestaron y se lo llevaron a la cárcel. Lo declararon loco y terminó internado en un hospital psiquiátrico. Lo más escalofriante es que durante años después de eso recibíamos llamadas en las que solo se escuchaba música con letras como voy a matarte. Esas llamadas duraron años y nos siguieron de casa en casa aunque siempre teníamos números diferentes e incluso vivíamos en estados distintos. Siempre pensamos que era él mandándonos un mensaje. Las llamadas se detuvieron cuando yo tenía unos 12. Soy masajista y trabajo por mi cuenta, así que frecuentemente voy a casas de clientes por la noche. Siempre que tenía un cliente nuevo, solía llevar a mi novio conmigo como respaldo. En fin, el departamento del cliente estaba en una zona muy buena de Chandler, Arizona. Eran alrededor de las 8 de la noche cuando llegué. Me bajé de mi camioneta, agarré mi bolso y empecé a buscar el departamento, porque era uno de esos complejos enormes donde los números apenas se ven. Mientras caminaba, noté que cada luz por la que pasaba comenzaba a parpadear muy rápido, como si estuvieran bien hasta que pasaba y de pronto empezaban a titilar. Sentía que alguien me observaba, pero lo dejé pasar y encontré el departamento lo más rápido que pude. La sesión duró 90 minutos, guardé todo y volví a mi camioneta, solo que no estaba en el lugar donde mi novio la había estacionado. Así que lo llamo, me dice que ya venía, que pasó algo y tuvo que moverla. Me subo a la camioneta y él estaba pálido, y con las manos temblando. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que mientras yo caminaba hacia los departamentos desde el estacionamiento, vio a una chica detrás de mí, caminando al mismo ritmo, casi como si fuera una sombra. Dice que después se agachó para encender un cigarrillo y cuando levantó la vista ya no podía vernos a ninguna de las dos. Suena inquietante, pero no tanto. A la mitad del cigarro, vio por el espejo retrovisor a alguien pasar rápidamente por detrás de la camioneta. Dice que era la misma chica. Ya empezaba a sentirse incómodo, pero nada grave. Entonces se puso los auriculares y reclinó el asiento, para dormir una siesta, supongo, cuando sintió unos golpes debajo de sus pies, en el piso de la camioneta. Dijo que miró hacia el estacionamiento y vio a la chica salir gateando de debajo del capó de la camioneta y ponerse de pie. Caminó hacia atrás sin dejar de mirarlo todo el tiempo, y se desvaneció en las sombras al otro lado del estacionamiento, entre los techos de los toldos. Así que él salió volando de ahí y se quedó el resto de mi cita en la estación de servicio que estaba justo al lado. Normalmente, habría pensado que me estaba mintiendo, pero este tipo no creía en lo paranormal para nada y claramente estaba asustado. Nunca volví a la casa de ese cliente después de eso. Mi primera gata murió el 31 de diciembre de 2012. La tuve durante unos 17 años, así que me afectó muchísimo cuando falleció. Era mi mejor amiga. Después de que se fue, tuve varios sueños en los que seguía viva y yo la acariciaba, la abrazaba, etc.
Me despertaba llorando porque al terminar el sueño recordaba que ya no estaba. Me estaba destrozando. En octubre de 2013 finalmente decidí adoptar otra gata. Esta en particular me recordaba muchísimo a la anterior. Mismos patrones en el pelaje, aunque de distinto color, y tenía más o menos la misma edad que tenía mi primera gata cuando la llevé a casa por primera vez. La nueva gatita estaba muy traumada por haber estado en el refugio, así que le tomó unas semanas adaptarse a nosotros. Durante ese tiempo, empecé a notar que, aunque no interactuaba mucho con nosotros, siempre estaba jugando sola. Y juro que la vi muchas veces persiguiendo una sombra de gato. No era su propia sombra, porque se movía por sí sola. La veía con el rabillo del ojo, y claramente la nueva gata también la veía. Un día, unos meses después de haberla adoptado, estaba en la cocina y vi entrar a un gato. Lo vi de reojo y asumí que era la nueva gatita. Era de color oscuro, y la nueva también lo es. Se frotó contra mi pierna. Cuando me agaché para acariciarla, no había nada. Fui a la otra habitación y la nueva gatita estaba profundamente dormida en el sillón. Por lo cómoda que se veía, claramente llevaba ahí un buen rato. Lo que sea que se frotó contra mi pierna tenía pelo de gato, porque lo sentí. Nunca me he sentido asustada por eso, pero cosas así han pasado muchas veces desde que tenemos a la nueva gata. También tengo otras historias si a alguien le interesa. Mi casa parece ser un lugar donde ocurren cosas extrañas. Tenía alrededor de 4 años cuando mis padres nos llevaron a Wisconsin a visitar a la familia de mi abuela. Nos quedamos en un hotel, no recuerdo el nombre, pero tenía una piscina increíble. Siempre me encantó nadar, así que pasé la mayor parte del viaje en la piscina, jugando con otra niña que conocí allí. No recuerdo cómo se veía, pero sí recuerdo que tenía una amiga en la piscina con quien jugaba y conversaba, lo cual era genial porque mi hermanito era muy pequeño para nadar y no había otros niños en la familia que estábamos visitando. Había olvidado un poco ese hotel y la piscina hasta años después. Mi abuela me llamó aparte en su casa y me preguntó si recordaba ese viaje. Le dije que sí, más o menos, que era bastante chica pero recordaba el viaje en auto y la piscina. Me dijo que había pasado todo el tiempo en la piscina hablando con una amiga imaginaria, riendo y jugando como si realmente hubiera alguien conmigo. Eso no suena tan raro. Muchos niños pequeños tienen amigos imaginarios. Eso pensó ella también. Pero al hacer el check-out del hotel, mi abuela le comentó a alguien del lugar cuánto me había gustado la piscina, que había hecho una amiga imaginaria ahí, otra niña de mi edad, qué tierno, lo típico que dicen los abuelos orgullosos. Fue entonces cuando el empleado del hotel se puso pálido y le susurró que una niña de más o menos mi edad se había ahogado en esa piscina el año anterior. Por lo que sé, nunca se lo contó a mis padres, pero ese día me llamó aparte y me contó la historia. Me quedé en shock, porque yo sí recuerdo haber hecho una amiga en la piscina del hotel. No me ha pasado nada demasiado aterrador, así que probablemente esto no sea tan bueno como la mayoría de las cosas que se cuentan aquí. En fin, fue hace bastante tiempo, cuando tenía unos 13 o 14 años. Vivía en uno de esos pequeños parques de casas móviles que no están en ruinas, pero tampoco son de gran calidad. Era un vecindario algo sospechoso, y pasaban cosas extrañas. Una vez hubo gritos constantes que venían de una casa en diagonal a la nuestra, y mi papá nos mandó a dormir a mis 2 hermanos y a mí, así que no supe qué pasó exactamente. En otras 2 ocasiones hubo tiroteos en casas, y una mujer que vivía frente a nosotros, que mis padres y yo sospechábamos que consumía metanfetamina, casi fue desvivida por su novio. Sabiendo todo esto, por lo general manteníamos las puertas cerradas con llave, incluso poníamos una barra metálica para bloquear la puerta corrediza de vidrio. Antes de que ocurriera el incidente más intenso, ya había sido víctima de varios casos de golpes en la ventana. Solían pasar en la madrugada, cuando estaba despierto jugando videojuegos. La primera vez, una luz se proyectó en mi ventana, probablemente una linterna, antes de los golpes. No me preocupé tanto, ya que mi ventana estaba a casi 2 metros del suelo. La tercera vez, incluso llegué a devolver el golpe. Estos 3 casos ocurrieron en el transcurso de un mes y se detuvieron después de que golpeé de vuelta. Unos meses después, estábamos solos en casa mi mamá, mis 2 hermanas, de 7 y 2 años, y yo, porque mi papá trabajaba en el turno nocturno de Walmart en ese entonces. Era pleno verano, así que había hecho mucho calor ese día, y naturalmente teníamos la puerta trasera abierta con solo el mosquitero cerrado para que entrara una brisa. Se nos olvidó cerrarla, y estábamos sentados en el sofá terminando de ver una película. Cabe aclarar que lo único que separa la sala de estar de la puerta trasera es una pequeña pared a medio construir que sirve más como soporte del techo que como pared real. Justo al terminar la película, escuchamos un golpe seco en la puerta trasera, como si alguien le hubiera lanzado una piedra.
Podríamos haber pensado que eran niños jugando, como pensé con los golpes en la ventana, pero en nuestro vecindario había un toque de queda a las 10 y ya eran más de las 11. Todos nos quedamos en silencio, y mi mamá apaga la película para ver si se repite el sonido, y sí, vuelve a sonar. Ahí nos damos cuenta de que la puerta trasera está abierta y que el mosquitero no tiene cerradura, así que cualquiera podría entrar fácilmente. Ya estábamos algo asustados, y sabíamos que teníamos que cerrar la puerta. Yo probablemente era la más fuerte o valiente de la casa, todas éramos mujeres, así que mi mamá me dice que corra a cerrar la puerta. Me levanto y ellas me siguen mientras voy a buscar la barra metálica que usamos para trabar la puerta, que estaba al lado del lavarropas. Nos paramos todas en la cocina mirando hacia la puerta trasera, tratando de ver si había alguien, pero las luces del interior reflejaban tanto que no podíamos ver nada. Empiezo a reunir el valor para acercarme a la puerta, justo cuando escucho crujidos, como si alguien subiera las escaleras que llevan a la pequeña terraza de madera que da a la puerta trasera. Mi mamá y mis hermanas corren a la habitación que comparten mis hermanas, ubicada al fondo de la casa, dejándome sola a unos 2 metros de la puerta. Decido que es ahora o nunca, corro hacia la puerta, la cierro y la trabo, y voy a cerrar las cortinas. Al alcanzar un lado de las cortinas, apenas logro distinguir la silueta de una persona a menos de 1 metro de la puerta. Casi me da un infarto y corro a unirme al resto de la familia. Pasamos más o menos media hora mirando por la ventana del cuarto de mis hermanas, que da en la misma dirección que la puerta trasera, tratando de ver si se veía algo. No vimos nada, y justo estábamos por salir de la habitación cuando escuchamos golpes enormes contra el vidrio de la puerta, como si alguien se lanzara contra ella. Esto duró unos 15 minutos, empezando y deteniéndose, y mi mamá estaba considerando correr a su habitación, que está del otro lado de la casa, para agarrar su teléfono y llamar a la policía. Los golpes se detienen por unos minutos, así que decide quedarse con nosotras. De más está decir que no dormimos nada esa noche. A la mañana siguiente salimos a revisar y vimos marcas de cortes en la madera, como hechas con rabia con un cuchillo. Reportamos el incidente a la asociación de propietarios y a la policía, pero nunca supimos quién fue. Cuando tenía 13 años, mi papá, mi hermana mayor y yo nos mudamos de Cleveland, Ohio a Wilmington, Carolina del Norte, y alquilamos una casa antigua de un solo piso. Tenía 2 salas separadas por una pared con paneles de madera. No usábamos el lado al que se entraba por la cocina, solo almacenábamos cajas en esa parte de la casa. Todos estábamos un poco deprimidos porque habíamos vivido en Cleveland durante 10 años y extrañábamos a nuestros amigos. Solo vivimos allí durante 6 meses, después de que las cosas se pusieron intensas. Fue el único lugar del que mi papá rompió el contrato de alquiler. Al principio parecía algo inocente. Mi papá trabajaba muchas horas, así que mi hermana y yo estábamos solas en casa y veíamos mucho Johnny Bravo y las chicas superpoderosas. Una noche escuchamos un sonido largo de rasguños y ella puso el televisor en silencio. Venía de la pared detrás del televisor. Del otro lado estaba la sala que no usábamos. Fuimos a revisar, pero no había nada. Al día siguiente se lo contamos a mi papá y puso trampas para ratones, pero nunca atraparon nada, aunque el sonido de los rasguños seguía. Empecé a dormir en su cama la mayoría de las noches después de eso. Una noche escuchamos golpes en la cocina, pero teníamos demasiado miedo para mirar. A la mañana siguiente salimos y mi papá estaba preparando el desayuno. Nos preguntó por qué habíamos abierto todas las alacenas y dijo que si teníamos ratones, se meterían en la comida. Nosotras no lo hicimos, pero tampoco le contamos sobre los ruidos. Una mañana, en el desayuno, mi papá me preguntó si recordaba algo de la noche anterior. Le dije que no, y me contó lo que pasó. Se despertó y yo estaba parada al pie de su cama, mirándolo fijamente. Se asustó y dijo mi nombre. No respondí, y me dijo que fuera a dormir, pero yo solo me quedé ahí. Luego caminé hacia su ventana y me quedé mirando hacia afuera. Me preguntó qué estaba haciendo y le dije, el llanto de ella no me deja dormir. Él dijo que nadie estaba llorando y me mandó a dormir. Le dije ok y salí. Mi papá es una persona muy seria y no cree para nada en fantasmas, pero se lo veía realmente alterado. Mi hermana estaba horrorizada. Ya no me dejó dormir más en su cama. Un mes antes de mudarnos, mi hermana y yo estábamos viendo televisión. Apagó el televisor y me dijo que tenía que contarme algo. Cuando yo estaba en la escuela, ella estaba en la computadora. El escritorio estaba contra una pared que tenía 2 puertas corredizas de vidrio con 4 ventanas de piso a techo. Las puertas daban a una galería cerrada. Dijo que, de repente, las puertas y ventanas empezaron a sacudirse violentamente. Ninguna ventana estaba abierta y nada más en la casa se movía. Y no vivíamos cerca de vías del tren. Un día me pasó a mí.
Mi hermana estaba en Cleveland visitando amigos y mi papá estaba en el trabajo. Estaba en la computadora leyendo historias de fanfiction. De repente, las puertas y ventanas de vidrio empezaron a sacudirse violentamente. Me puse a llorar al instante y salí corriendo de la casa. Me senté en la entrada del garaje hasta que mi papá llegó. Se lo conté, y no lo negó. Solo desvió la mirada. Le pregunté si alguna vez le había pasado y dijo que sí. Nos mudamos a Chattanooga, Tennessee, 2 semanas después.